Vamos a seguir con la misma novela, ¿no? Los jueces también lloran, se debería llamar esta historia que no se termina y que tiene que ver con este escandaloso caso Purga que ha puesto en el ojo de la opinión pública y obviamente también bajo atenta mirada de todo el país. ah, nos ha puesto frente a nuestras narices una realidad de la que probablemente muchas personas ya sabían. Yo, digamos, recordaba hoy un episodio de una entrevista. Seguramente el personaje que les voy a citar no les cae bien a muchos de ustedes, seguramente. A alguna gente que también nos escucha no le caerá bien, pero me parece que aquel comentario que le hiciera el doctor Felipe Rodríguez a Vivanco en uno de sus programas y entrevistas con respecto de el altísimo e incontrolable nivel de corrupción de las Cortes del Guayas y de Guayaquil, fue una suerte de premonición. Digamos, en ese caso hay que reconocer de alguna forma también la valentía de Rodríguez de decirlo. Ustedes pueden tener el criterio que quieran de Rodríguez, yo tengo el mío y por supuesto respeto el de ustedes. Yo no le guardo ningún tipo de simpatía ni de antipatía, no es que es un abogado que me cae bien o mal. Además me parece que siempre suele tener algunos aportes desde lo académico y técnico en lo jurídico bastante interesantes, más allá de que en lo político, digamos, evidentemente hay una distancia abismal entre lo que él puede pensar y lo que yo también podría pensar. Pero hay que reconocer que el hombre tuvo la valentía de decirle al país en su momento, a pesar de que esa declaración, digamos, no tuvo tanta trascendencia, más sí en quienes creyeron que era una declaración regionalista de lo que él estaba diciendo en ese momento. No tengo en la memoria ahora la fecha o el año en que dio justamente esa declaración. De hecho, me parece que fue durante el gobierno de Moreno, o sea, ya data de hace algunos años aquella afirmación de Rodríguez. Y él anticipaba de que las cortes en Guayas y en Guayaquil principalmente se movían con dinero. Y hoy eso es lo que este caso Purga, entre otras tantas cosas, nos ha demostrado, que las cortes y la justicia se mueven con dinero. Y de que así simplemente la justicia no es eso, pues no es justicia. Lamentablemente. Y creo que hay que seguir con la novela. No voy a interrumpirla a propósito de lo que comentaba el profe en el editorial, porque me parece que un tema tan grave como el que está ahora mismo conociendo el país y que está desarrollándose y sobre el cual se están llevando adelante una serie de investigaciones y demás, tiene que ser abordado con absoluta seriedad. No es como dijera la ex presentadora y entrevistadora de televisión y al mismo tiempo ex directora de la Judicatura del Guayas, que esto le provoca risa, porque yo insisto, esto a mí no me provoca risa. Esto lo que menos nos debe provocar a los ecuatorianos es chiste. Esto lo que nos debe provocar es una profunda indignación y por supuesto también preocupación, porque la pregunta es, ya, se ha descubierto todo este desastre. Es un verdadero caos. La justicia es una fuente inagotable de casos de corrupción. La pregunta es, ¿de aquí cómo salimos? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué están haciendo las actuales autoridades de la justicia? Y por supuesto también del gobierno, para plantearle al país una salida a este caso de corrupción que es escandaloso y que ya lo que estamos viendo creo que rebasa cualquier tipo de cualquier tipo de asombro al que podríamos haber llegado los ecuatorianos. Creo que esto ya lo ha rebasado. O sea, da la impresión de que este es un tema que podría incluso considerarse insalvable para algunos. Por eso yo les planteo de entrada esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer para tratar de sanear
de depurar, de limpiar, de fumigar la corrupción que hay en el país ahora a todos los niveles. Es un estado de podredumbre que no me lo hubiera imaginado nunca, pero es a esto a lo que nos han conducido durante estos años de poscorreísmo. Cuando, y creo que vale la pena, antes de continuar con la novela, decirles e insistir que hasta mayo del 2017 el gobierno que había estado manejando y conduciendo los destinos del país durante 10 años dejó un Ecuador con instituciones que funcionaban. Quizás no eran perfectas, y en esto creo que siempre, digamos, hemos insistido, porque yo no creo en la perfección tampoco, digamos, no aspiraría a que nos convirtamos de la noche a la mañana en países como Finlandia o como Noruega o como Suecia, donde parecería que todo funciona perfectamente bien. Pero acá había un país que funcionaba. Y me van a perdonar, pero hasta mayo del 2017, y yo sí soy de los que añoro aquellas épocas en las que uno iba a una institución pública y de entrada la institución olía bien, pues estaba limpia. Y habían funcionarios que te trataban bien, a pesar de ser un servicio público, aunque acá hay algunos, perdón por el uso de la palabra, idiotas, exfuncionarios públicos del gobierno de Lasso, que dijeron que los ecuatorianos nos acostumbramos a que nos traten bien, ¿no? Pero de eso se trata. Pues si vas a dar un servicio, aunque este servicio sea público, tiene que ser un servicio de calidad. Y yo sí añoro y yo sí extraño aquellas épocas en las que uno entraba a una institución pública y desde la entrada era una entrada decente, instalaciones decentes, limpias, nuevas, olía bien todo, y los funcionarios estaban preparados y capacitados para atenderte y para tratarte bien. Me van a disculpar, yo sí añoro eso. No sé si ustedes sí o no, muchos seguramente compartirán aquello, pero yo sí soy de los que creo que hasta mayo del 2017 este era un país que tenía un norte, que tenía un rumbo, que tenía horizontes. Hoy no sé a dónde vamos. Y así estamos ya durante los últimos 6, 7 años, de no saber para dónde diablos vamos. Y como les decía, hasta entonces había instituciones que medianamente funcionaban, que sin ser perfectas generaban justamente unas expectativas mayores a los ciudadanos, ¿no? Desde antes te demorabas poco tiempo en renovar una licencia, en sacar una cédula, en sacar un pasaporte. Ahora uno tiene que hacer peregrinaciones para renovar un documento. Y que vaya para aquí, vaya para allá, haga esto, haga lo otro. Es un relajo lo que ha pasado en los últimos años en este país. Y lo que tenemos es un descalabro institucional sin precedentes. Yo les juro que no me hubiera imaginado nunca llegar a donde estamos. Por muy pelotudos que hayan sido Moreno, Lasso, y que podría resultar el nuevo gobierno igual, sinceramente, no me hubiera imaginado nunca en el peor de mis sueños, en la peor de mis pesadillas, que el país viva lo que está viviendo en este momento. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y es el costo de lo que yo dije hace un momento, el poscorreísmo, que acá, desde el 2017 en adelante, y no sé hasta cuándo, ya vamos a seguir en el poscorreísmo, pero no es solo el poscorreísmo, porque no sé qué finalmente termina siendo el poscorreísmo. Es la etapa posterior al gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana. Es la etapa del anticorreísmo. No es poscorreísmo, porque el poscorreísmo yo hubiera creído que iba a ser, a ver, este man que gobernó 10 años, este presidente que gobernó 10 años, este economista que gobernó 10 años, le puso al país acá, a ver, yo llego y quiero que el Ecuador ahora esté acá. Pero no, fue todo lo contrario, fue llegar hasta acá y ¡pum!, en caída libre. No fue superar lo que había hecho la Revolución Ciudadana, fue destruir todo lo que se había hecho. Y acá hay un
un episodio en la historia de este país que es fundamental y sobre el cual yo, ayer alguien decía, estabas muy clarividente. No es ser clarividente, es simplemente usar el sentido común. Ustedes van a ser testigos, los que me escuchan todos los días, que antes de que la señora Josefa Coronel hable el día martes, el martes en la mañana yo me referí a la herencia del Trujillato y como herencia del Trujillato el paso de la señora Josefa Coronel por la judicatura del Guayas, sin tener idea de la barbaridad que iba ella después a decir en un medio de comunicación y todo lo que iba a provocar esa declaración. No porque yo sea un pitonizo, un clarividente, no, es porque simplemente hay que revisar la historia de hace un año, de hace 2 años, de hace 3, 4, 5, 6, 7. No se necesita ser un genio, se necesita tener un poco de sentido común nada más. Por eso yo les hablaba el martes de que todo esto, este despelote que vivimos ahora en el Ecuador, es de herencia del Trujillato. ¿Se acuerdan ustedes que el Trujillato y la consulta del sinvergüenza de Moreno, que por cierto ayer ha salido a responder con respecto de los señalamientos de la desaparición de objetos que suman algo así como 2.5 millones de dólares del Museo de Carondelet, que de paso era el museo más visitado y que el sujeto por odio a Correa también fue una de las cosas que mandó a cerrar? Tanto es así que incluso hasta la banda presidencial de Correa se había desaparecido, creo que ahora ya está en manos de Pierina, de la hermana del expresidente. Tanto Moreno como Lasso, Nebot, no se olviden de Nebot, que acá Nebot no es ningún santo, ya vamos a hablar de Nebot. Y Trujillo y todos los que le acompañaron a este octogenario señor, que fue el protagonista principal de esta novela de terror o historia de terror que hoy vive el país, le ofrecieron al Ecuador la reinstitucionalización y ganaron una consulta. Capaz, y hay algunos de ustedes que me están escuchando, no uno, dos, capaz no hay nadie, capaz todos igual que yo votaron no, pero capaz hubo uno que se convenció de que sí se podían mejorar las cosas, de que estaba bien la consulta del 7 veces sí, no sé. Es asunto de ustedes, irrespetable si es que votaron en ese momento. Lo importante es que hoy estén acá, escuchándonos y dejando de comer cuentos de esta gente que se ha dedicado a vender humo durante los últimos 7 años por simplemente tirar hate u odio a procesos que sí fueron exitosísimos, como el del gobierno de Correa. Y sí, no me olvido, por supuesto, Patricio de María Paula Romo, ¿no? Que es un personaje de esos principales, estelares de toda esta novela de terror. Probablemente hoy, después de que Moreno está en el ocaso de su vida política, si es que alguna vez lo tuvo, y tuvo vida política gracias a Correa, porque sin Correa, Moreno, así como María Paula Romo y otros, no hubieran sido nadie. Pero ellos ofrecieron la reinstitucionalización del país. Ellos ofrecieron algo que era o iba a ser mejor que lo que nos había dejado Correa. Y fue todo lo contrario, pues. O sea, si personajes como María Josefa Coronel llegaron a la judicatura del Guayas, fue gracias a Trujillo, pues. Fue gracias al Consejo de la Judicatura de Transición, en donde empieza también este descalabro a profundizarse. No es que la justicia haya sido perfecta en el gobierno de Correa, por supuesto que no. Una de las cosas que tampoco es que se sanearon por completo durante el gobierno de Correa fue justamente la justicia, porque además la justicia en este país durante los 40 y tantos años, 43, 44 que llevamos de democracia, ha sido una función absolutamente independiente, transparente, desligada de los poderes económicos y políticos. Todo lo contrario, todo lo contrario. La justicia siempre ha estado en todos los gobiernos y siempre ha sido muy apetecida en todos los gobiernos por los poderes políticos y económicos. Y lo que hoy estamos viendo es justamente ya con muchas más evidencias y pruebas de que en efecto detrás de la justicia hay unos intereses realmente gigantescos. Y están, creo, las evidencias ahí, ¿no? No porque le guarde yo algún tipo de
de animadversión a la señora Josefa, sino porque han empezado una campaña de lavado de imagen. Y han salido abogados, periodistas, medios de comunicación a pretender lavar la imagen de la señora Josefa, que yo les decía ayer, e insisto en eso, yo pensaba que algo ella sabía de comunicación, porque fue presentadora y entrevistadora de televisión además, pero se ve que no aprendió nada, y no sé si es que sabe más de derecho que de comunicación de derecho, o no sabe de ninguna de las dos, porque está claro que tanto en el manejo de su comunicación como en el manejo de la judicatura ha dejado mucho que desear esta señora. Y resulta que, y vamos a revisar nuevamente con ustedes, porque como a veces solemos tener mala memoria, o memoria frágil, y vamos a hacer nuevamente un ejercicio de memoria con ustedes, de lo que ella le dijo a FM Mundo en conversación con Fausto Yepes hace 2 días atrás, con respecto del escándalo de corrupción en las Cortes del Guayas y su relación, supuestamente, con Nebot, las conversaciones que ella tenía sobre esto que era, según ella, un secreto a voces y que le había comentado a Nebot. Escuchemos otra vez del video, por favor. Con lo que ahora sabemos que ya era un secreto a voces, la presencia de Pablo Muentes en las Cortes, de esta influencia desde la política en la justicia. Es imposible. A mí, la verdad es que me da risa. Hoy veo cómo todo, hasta el mediodía que vi noticias, nadie sabe nada. Oh, no, yo no sabía. Oh, el señor Muentes, oh, ¿qué ha hecho? Ah, no sé, allá él. Pero todos sabían. A mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se los decía. Entonces yo me río ahora de ver, uy, no sé, aquí lo puse y no lo encuentro, no sé. La verdad es que da risa. ¿Por qué no tienen el coraje de decir, nos equivocamos, pensamos que era malo, pero poquito, y no ha sido tanto? No sé, prefiero esa frontalidad. Pero esta vaina de que no saben y que nadie sabe, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y en algún momento se advirtió a los líderes del Partido Social Cristiano sobre esta presencia incómoda en las Cortes? Por supuesto que sí. ¿A quién? A Jaime Nebot. ¿Estoy con audio ahí? Sí, ya. Uy, hoy, ay, hoy, no sé qué. Bueno, le da risa. Yo le voy a poner algo ahora para ver si le provoca la misma risa a la señora Coronel, antes de ir al tema de Nebot. Veamos unos tweets de autoría de ella y de la señora Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Nuestros mejores deseos en su gestión y que la ciudadanía sea la principal beneficiaria. Suerte y felicidades. Tweet de María Josefa Coronel del 13 de enero del 2022, fecha en que la Corte de Justicia del Guayas anunciaba que María Fabiola Gallardo Ramia era la nueva presidenta de la Corte, que era la segunda mujer en ocupar este... Y esto, qué terrible, y esta es la Semana de la Mujer, ¿no? A propósito del 8 de marzo. Qué terrible, además, que siendo la segunda mujer en ocupar un cargo tan alto en un tribunal de justicia, esté metida en tremendo relajo. Y la señora Gallardo le responde, asumo este reto con responsabilidad y absoluto compromiso. Muchísimas gracias, doctora. Todos sabían. Bueno, yo quisiera saber si es que a la señora Josefa esto le provoca risa. Porque a mí no me provoca risa esto. Lo que me hace creer, y estoy casi convencido de eso, es que si es que la corrupción en las Cortes de Guayaquil y la justicia en Guayas eran un secreto a voces y que todo el mundo sabía, señora Josefa, usted también sabía. Y usted felicitó, respaldó, aplaudió la elección de la señora Gallardo, que después hablaba supuestamente con Fito y que obedecía las órdenes de Muentes y que era la operadora dentro de la justicia del Guayas de Muentes, etcétera, etcétera. Bueno, con su felicitación, con su apoyo, y después ustedes revisaron ayer junto a nosotros fotos de la señora Josefa acompañándole en ruedas de prensa, en anuncios, pidiendo al gobierno de ese entonces seguridad para ella y para la señora Gallardo. Porque también, seguramente, como ahora, en ese momento ellas estaban jugando la vida. Entonces que necesitaban, habían ruedas de prensa en donde salían la señora Josefa y la señora Gallardo pidiendo seguridad al Estado para ellas.
Bueno, no sé si esto le habrá provocado risa a la señora Josefa, los tweets que han aparecido de su autoría y de autoría de la señora Gallardo. Pero ahora revisemos lo que le dijo. Ustedes escucharon muy bien lo que mencionó en esa entrevista en FM Mundo la tarde del martes. Ahora van a escuchar lo que le dijo al portal digital Primicias en una entrevista de ayer, miércoles. Le pregunta el periodista: ¿es cierto que usted había alertado al líder socialcristiano Jaime Nebot de que el ex legislador del Partido Socialcristiano Pablo Muentes manejaba a su antojo la Corte de Justicia en Guayas? Y María Josefa Coronel responde: eso no es cierto, porque nunca he tenido, y creo que ninguna otra persona, a excepción de la Fiscalía, elementos objetivos contundentes para desmantelar todo lo que ha hecho este personaje. ¿Cómo entonces se va a poner en alerta a alguien si no se tiene una contundencia previa? No dudo que, una vez más, cuando uno dice que era Vox Populi, lo que se comentaba se pueda malinterpretar. ¡Oh! ¡Ah! Sí sabían, todos sabían, se hacen los locos. Ahora la señora está tratando de hacerse la loca de lo que dijo nada más y nada menos que un día antes. Ella dijo que todos sabían. Ahora Primicias le dice que eso no es cierto, porque ella no tiene ningún elemento objetivo y contundente para señalar lo que había señalado un día antes. Se desdice de lo que dijo. ¿Qué era Vox Populi? El Vox Populi de siempre, la política metida en la justicia. Era Vox Populi que Pablo Muentes tenía intereses particulares en la justicia, no porque lo diga yo, lo ha dicho la prensa completa. Él, Muentes, ha demandado a periodistas por haber dicho cosas que coinciden o no con lo que dice la Fiscalía. A propósito de la política metida en la justicia, ustedes deben saber que la señora Josefa Coronel, antes de asumir la dirección provincial de la Judicatura en Guayas, era abogada de los hermanos de Isaías. Díganme ustedes ahí si es que no hay conflicto de intereses o si es que no es parte esa designación, la de ella, justamente de la política y los poderes económicos metidos en la justicia. Háganme entender. Yo les planteo la duda y les pregunto a ustedes: ¿es o no es la designación de Josefa Coronel, ex abogada de los Isaías, como directora provincial de la Judicatura, parte de la metida de mano en la justicia de los poderes políticos y económicos de este país? Gran amiga de Sebastián Corral de Teleamazonas, gran amiga de Guillermo Lasso, gran amiga de toda esa élite política que ha gobernado el país desde la traición de Moreno. Díganme ustedes si eso no es, insisto una vez más, tener conflicto de intereses, haber sido antes de ser directora de la Judicatura, de manejar el máximo organismo administrativo del Guayas en la justicia, haber sido abogada de los Isaías. Pero la cosa no queda ahí, pues, porque hay un personaje recontrapolémico del cual se habla a partir de esta entrevista de la señora Josefa, que es el abogado Jaime Nebot. El hecho de que haya sido Vox Populi no significa que usted se lo haya comentado directamente a Nebot, ¿o sí? Por supuesto, además que le puede importar a un político lo que una directora que tiene un trabajo técnico. Lo que yo sí les hice saber a personas cercanas a Jaime Nebot fue sobre esta campaña negativa que hacía Muentes contra mí. Eso se lo hizo saber a través de terceros, de personas que tenemos en común, porque lo más importante no era la campaña contra mí. ¿Cuánta gente no se inventa cosas para atacar a otra? Es decir, no era nuevo. Lo que importa y lo que debe importar a todos es que la justicia no puede estar arrodillada a políticas vinculadas a cosas que no son sanas. Y hoy vemos que son una estructura peligrosa y crimen organizado. Y esas amistades en común le dijeron su mensaje a Nebot, o usted le perdió la pista. En realidad me dijeron: oye, yo le dije, pero al final del día la opinión de una mujer, de una persona en particular, importa más que los intereses generales. No, pues. Entonces, ella mintió un día antes cuando dijo que le había dicho a Nebot. ¿Por qué lo dijo? Ella, en el video que ustedes vieron ayer y que lo volvimos a repetir hoy para que
no se diga que se ha sacado de contexto, que estamos mintiendo, lo que sea. La señora dijo que se había alertado a Nebot sobre la influencia de Muentes en la justicia de este país. Y ahora ella dice que no, que lo hizo a través de terceros. Mintió. O lo que es peor, acá mienten todos. Revisemos cuál fue el pronunciamiento de Nebot a través de su cuenta de Twitter o de X, por family. Porque hubo, claro, y de inmediato, la respuesta del señor Jaime Nebot. Frente a las declaraciones de María Josefa Coronel, es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Y 2, ella fue hasta enero del año pasado directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber? Creo que en el punto 2, Nebot coincide con, yo creo, más de la mitad del país, ¿no? Porque además me imagino yo que el anticorreísmo debe estar ahorita cerrando filas en favor de María Josefa Coronel, porque como en este país todo se reduce a una lucha de correísmo-anticorreísmo, entonces como la señora es anticorreísta, es una más de sus soldadas, ¿no? Pero la pregunta que se hace Nebot en el punto 2, se la deben estar haciendo todos ustedes, así como me la hago yo desde ayer y desde antes de ayer, que ya les había mencionado el nombre de María Josefa, sin necesidad de ser un clarividente o un pitonizo. ¿Por qué? Porque la señora, como bien dice Nebot, hasta enero del 2023 fue directora de la Judicatura. Y si sabía algo de todo esto que dice que todo el mundo sabía, tenía que haber sido la primera en denunciar. Si no, se convierte en cómplice de todo este desastre. Y otra pregunta que deberíamos hacernos ahí es ¿por qué la señora Josefa en este momento no es una de las procesadas? O por lo menos, ¿por qué no ha sido llamada a declarar por la fiscalía? Cosa muy extraña. Sobre lo primero, el primer punto, yo acá no le creo ni a Nebot ni a Josefa. Y desde mi punto de vista, acá hay que desconfiar de todos. Y en este caso de los dos. Porque ¿cuándo se ha visto pues al abogado Nebot intimidando jueces, insultando jueces, queriendo meterse en decisiones judiciales? ¿Cuándo se ha visto a un socialcristiano pretendiendo amedrentar a la justicia e influir en decisiones judiciales? ¿Cuándo se ha visto? Bueno, veamos cuándo se vio al abogado Nebot amenazando y queriendo incluso hasta agredir a un juez en Guayaquil. 9:30 de la mañana. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ingresó al Palacio de Justicia para dirigirse hasta el Juzgado 11º de lo Civil, donde se llevaría a cabo la reinstalación de la audiencia de acción de protección pedida por ex trabajadores de ECAPAC, la misma que fue suspendida en días pasados por falta de garantías. 9:35 de la mañana. Nebot se acerca al despacho del juez Wilson Luque con decenas de simpatizantes y abogados del municipio para rendir su versión sobre el reclamo de liquidación de 300 ex trabajadores de la empresa cantonal. Ya en el despacho del juez, la cantidad de personas al interior dificultaba el inicio de la audiencia. Eran las 9:45 de la mañana y los epítetos en contra de los defensores de los demandantes era lo único que se podía escuchar. Y ante la advertencia del juez de hacer silencio para dar inicio al proceso, los ánimos empezaron a caldearse. No se autolimpia, el pueblo la va a limpiar. Alcalde, golpear al juez es hacer justicia popular. La justicia popular es lo que el pueblo tenga que hacer para que se dé justicia. Sí, como se da, no hay garantía. El problema es de los guardaespaldas del alcalde, la gente que trae al alcalde. En Guayaquil, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública. Esto ocurrió en febrero del 2011.
La nota, por cierto, es del colega y amigo, periodista y abogado también de profesión, Abraham Verduga. Hoy entiendo uno de los cuadros potenciales candidatos presidenciales de la Revolución Ciudadana, dicho así por Pierina Correa hace algunos días en una entrevista. Ahí tienen al abogado Nebot, acompañado de sus guardaespaldas y de los guaruras que le acompañaban en aquella época en la alcaldía de Guayaquil, amedrentando y queriendo caer a golpes y a periodicazos al juez Wilson Luque Andrade, en esa época juez temporal 11º de lo civil. Esto ocurrió antes de una audiencia prevista por el reclamo de ex trabajadores de la empresa cantonal de agua potable y alcantarillado. El pueblo, decía Nebot en esa época, tenía que sanear a la justicia. Pregunto ahora, ¿tendrá que pasar exactamente lo mismo? Pónganme otra fotito, por favor, que data del gobierno del ingeniero Febres Cordero. Para recordar que el ingeniero Febres Cordero envió tanquetas que impidieron el ingreso de los magistrados a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque los magistrados de aquella época no eran del agrado del ingeniero. Esa es la historia de los socialcristianos. Ellos no le metían la mano a la justicia, le metían las dos manos, los dos pies, la cabeza, el tronco. Todo le metían ellos no metían solo la mano. Tanquetas le metían. ¿Ah? Y si no era suficiente con las tanquetas, pues iban ellos mismos a caer a periodicazos a los jueces. Esa es la historia del país, esa es la historia de la justicia en este país. Amedrentada, amenazada, tomada de la forma más violenta posible por actores políticos, por gobiernos, por personajes muy poderosos, como Nebot y como León Febres Cordero, que ahora utilicen a sus peones para hablar en términos de juego de ajedrez es otra cosa, pero antes iban ellos a querer caer a periodicazos a los jueces. Antes eran ellos los que mandaban las tanquetas. Ellos, los que están ahora metidos en el gobierno de Noboa. No se olviden que tienen un viceministro de gobierno, el señor Esteban Torres, socialcristiano, y que tienen muchas facciones del PSC también operando para el actual gobierno. Esta justicia que tiene tarifas, como lo ha dicho Daniel Salcedo en uno de sus testimonios durante las audiencias de los últimos días a propósito del caso Metástasis, en donde decía que había que dar $1,000 para cada juez y que la libertad costaba $40,000 y que para que se muevan las audiencias tocaba pagar 1,000 y que 80,000 para otro tipo de trámite. O sea, había tarifas, como cuando usted va a lavar un terno y le ponen tarifa, terno completo, saco, pantalón, igualito. Esa es la justicia de este país. Esa es la justicia de las tanquetas y de los periodicazos a los jueces.